Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos para cantarle a Dios. Como dice su palabra, cantad a Jehová. O sea que cantarle al Señor es parte de nuestra vida de adoración, pero también es un mandamiento. ¿Quién es beneficiado con el canto? ¿Quién se beneficia? Dios. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios se mueve en medio de tu alabanza. Cantar a Dios es algo que se hace en cualquier circunstancia. Los salmos nos traen palabras de alegría, pero también hay cantos de tristeza, hay cantos de confesión, hay cantos de culpa y de rescate, hay cantos de victoria. Así que hay toda clase de cantos y toda clase de formas en las que el pueblo de Dios se acerca a Él. Pero nunca debe el pueblo olvidarse de cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén. Como lo hicieron Pablo y Silas, en medio de sus prisiones, sangrando en sus espaldas. Posiblemente también le echaron sal a sus espaldas para hacerlo un poco más doloroso. Aguantados con grillos en sus piernas y en sus pies, en medio de una cárcel bajo tierra, oliendo su propio producto, ¿verdad? Durmiendo en su propia situación, por ponerlo bonito. Pero con todo y eso, Pablo y Silas adoraron a Dios, porque Dios era el centro verdaderamente de sus vidas. Y Dios debe ser también el centro verdaderamente de nuestras vidas. Le voy a pedir a los hermanos diáconos que se acerquen. Vamos a tener la cena del Señor. Y le voy a pedir creo que le toca orar, a Robert es que le toca orar, ¿verdad? ¿Sí? Para que presenten los elementos y este acto de adoración también al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Eterno, Padre Justo, Padre Santo, Santo, Santo. En esta mañana, Señor, estamos aquí conmemorando el sacrificio que existe en esa cruz, Señor. Ese sacrificio que nos lleva, Señor, a poder hablar contigo, con el Padre directamente, Señor Padre Santo, sin estar haciendo otros sacrificios de animales ni otras cosas, Señor. En este momento te presento el pan y el vino que representa tu cuerpo y la sangre tuya, Señor Padre Santo. Esa sangre que derramaste en el madero, Señor. Señor Padre Santo, ayúdanos, Señor, a recibir este pan y este vino, Señor, con gratitud, Señor, por lo que has hecho, Padre. Que lo recibamos con manos limpias, Señor, con arrepentimiento, Padre Santo. Que no tomemos juicio para nuestra vida, Señor. Te presentamos todo esto, Señor, en nombre de Hijo Jesucristo. Amén. El bautismo es algo que con frecuencia ha sido desvalorizado en la iglesia de hoy, porque se entiende correctamente que el bautismo no es requerimiento para salvación, pero eso no es todo el entendimiento que la palabra nos da con relación a lo que es el bautismo y luego a lo que es la cena del Señor.
Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dejó una instrucción que la gente conoce como la Gran Comisión. Y una de esas cosas que Cristo dijo fue que toda autoridad le había sido dada, le había sido conferida a él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces él dice, por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos conceptos inseparables. Si la mesa del Señor es para creyentes, verdaderos discípulos del Señor, y el discipulado o la vida del discípulo está inherentemente ligada, atada al bautismo, entonces es una conclusión natural que aquellos que participan de la cena del Señor deben ser bautizados, porque de lo contrario yo estoy participando de algo íntimo, de algo que celebra mi supuesta conversión, pero yo no he querido hacer un bautismo donde yo doy testimonio público de mi conversión. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de que yo he creído, de que yo he depositado mi fe en Cristo Jesús, y no debiera haber ninguna razón por la cual yo debiera avergonzarme de testificar de tal manera. Consecuentemente, entonces, a la hora de venir a la cena del Señor, eso es una forma como yo ahora no solamente participo de algo muy especial de la vida de la iglesia, sino que también estoy testificando que como ya yo pertenezco a esta familia, como ya yo he dado testimonio público delante de alguna comunidad de creyentes de mi conversión, ahora yo puedo disfrutar de este momento de intimidad, de comunión. Nosotros necesitamos revisar nuestras prácticas, y cuando esas prácticas no se conforman a lo que la Biblia enseña, ya sea directamente o indirectamente, hacer los cambios necesarios. Nosotros mismos hemos revisado prácticas a lo largo de los años y hemos hecho cambios conforme a lo que la palabra nos instruye, porque todos estamos creciendo en entendimiento de esa misma palabra. Reconocer que has hecho algo que no es correcto no implica que no eras iglesia, no implica que no has hecho el trabajo bíblicamente de proclamar el Evangelio. Simplemente es una reflexión de que sigues creciendo en entendimiento, y es una muestra de humildad a hacer los cambios de lugar. Piénsalo, revisa la palabra, escudriñalo, habla con tu congregación, donde tengas que cambiar, haz el cambio, pero instrúyele acerca del cambio. Parece que hasta las moscas quieren participar de la cena, ¿verdad? Miren, hermanos, el Señor nos invita a su mesa. Esto es un acto de reflexión y de celebración. También es un acto de adoración donde reconocemos la obra de Cristo. La Biblia dice en unos pasajes después de la cena del Señor acerca de beber la cena indignamente. Y nos dice que cada uno se pruebe a sí mismo, no rechazando la cena, sino tomándola. Fíjense que en ningún momento se nos manda en la Escritura a rechazar porque nos sentimos mal, porque hemos pecado, la cena por una razón. ¿Para qué se derramó la sangre de Jesús? Para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, si tú ves que hay algo en ti que no está bien, o te sientes mal por algo, ¿qué debes hacer? Ve a la cruz, ve a Jesús, pide perdón, toma la cena. Toma la cena. Confiésale tu pecado a Él y arrepiéntete. Vuélvete al Señor. ¿Ve? Y luego dice, pruébate a ti mismo.
y tómala. Hay una palabra que quiero leerles que se encuentra en el libro de Proverbios 14:2 y dice así. La voy a leer en dos versiones. Versión Reina Valera dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Otra versión, la Biblia para Todos, dice: respetar al Señor es vivir como a Él le agrada. ¿Ve? Caminar en rectitud entonces es vivir como a quién. Como a Él le agrada, es temer a Dios, que es lo mismo que respetar. Y luego dice: apartarse de su camino es despreciarlo. Por eso es importante que todos nosotros veamos dónde estamos parados y veamos cuál es nuestra actitud ante quién. Ante el Señor. El Señor debe ser respetado y adorado. Hoy le hemos adorado y le hemos mostrado nuestro respeto ¿con quién? Con nuestras alabanzas. Cuando cantamos estamos obedeciendo. Cuando nos congregamos para adorar a Dios estamos obedeciendo y respetándolo. Cuando no nos adoramos para cantarle a Dios, estamos desobedeciendo el mandato de cantarle y de adorarle y no le estamos honrando. Le estamos despreciando. Esto es importante. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos honrando ¿qué? Como cuerpo, su obra y su sacrificio. Cuando no lo hacemos en la actitud que Él merece y con arrepentimiento, pero también con alegría, le estamos despreciando. Cuando escuchamos la palabra, ¿verdad? Y prestamos atención a la palabra de Dios y andamos en la palabra, le estamos temiendo y respetando porque queremos agradarle. Cuando desechamos el mensaje, le estamos despreciando. ¿Qué quiero decir con esto a todos ustedes? No desprecie al Señor. Despreciar significa darle poco valor. Valórelo a Él. Lo que usted hace con los medios de gracia o de adoración que Él ha propuesto para que usted se acerque a Él por medio de su Hijo, son medios donde usted demuestra que usted le valora. Pero no tan solo el medio de gracia de estar en la iglesia, sino el caminar diario, la manera en que usted reacciona y acciona y lo que usted hace, lo respeta o lo menosprecia. Es importante que al acercarnos a la cena, honremos a quién, a nuestro Señor. Porque hay algo que la Biblia dice bien terrible. Él honra a los que le honran. Pero los que le menosprecian serán tenidos en poco. Así que, sabiendo esto, la Biblia dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, Señor, por tu cuerpo, que por nosotros es partido. Dice que lo partió para distribuirlo entre los miembros, ¿verdad?, del cuerpo. Lo partió y dijo: tomad, comed, mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Quién debe estar en nuestra mente? Jesús. Señor, queremos honrarte. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, nuevamente, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una proclamación de su muerte y de su victoria, ¿sabe? Señor, te honramos
y lo hacemos en memoria de ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho a favor de tu pueblo. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu disposición, por tu gracia, por tu bondad, que en tu gracia para con nosotros nos salvaste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos en tu santo nombre. Gracias porque nos permites cantarte. Gracias porque nos permites reflexionar en tus palabras. Gracias, Señor, porque tú no te desentiendes de tu pueblo, porque tú siempre estás presto y disponible para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres confiable. Gracias porque tú no cambias y por ello no hemos sido consumidos. Gracias porque fieles son tus misericordias. Gracias porque aún en la noche, cuando viene el lloro, tenemos la esperanza, porque tú lo has dicho, de que en la mañana vendrá la alegría. Gracias porque tú eres nuestra mañana. Tú eres nuestra alegría. Tú eres la luz de la aurora, en la perfección. Tu sol y tu justicia y tu amor nos abrazan como cantamos hoy. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se me escucha bien allá atrás, ¿verdad? Ahora vamos a honrar al Señor ¿con qué? Con la predicación. Hace un tiempo atrás leí un libro escrito por John Piper. ¿Han escuchado de nuestro hermano John Piper? Yo lo traduzco en español como Juan el Flautista, porque eso es lo que significa Piper, ¿verdad? Nuestro hermano Juan el Flautista, o John Piper, dice lo siguiente en uno de sus libros: la adoración es importante por lo que Dios es. Y es tan importante como la predicación. Porque la predicación da a conocer al Dios que adoramos. Pero la adoración es la honra y la alabanza que le da al Dios que hemos conocido y que ha sido proclamado por medio de la predicación. Ambas son importantes. Amén. Que nuestras vidas proclamen a Dios. Que nuestras vidas le canten. Que nuestras acciones sean música. Que nuestras palabras sean canción para Él. Que las meditaciones de nuestro corazón le sean agradables. Y que Dios nos ayude a honrarle en todo lo que somos y hacemos. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de la mayor necesidad del hombre. Y habíamos dicho que la mayor necesidad del hombre es conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. Y dijimos que primeramente necesitábamos creer para entender. Usamos el texto por la fe, ¿verdad? Entendemos, ve, la fe primero, el creer primero, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y hablamos acerca de la importancia de creer para poder entender. Luego hablamos acerca de entender para poder ser transformados. Porque muchas veces nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras omisiones y con nuestros pensamientos, se separan del verdadero entendimiento de Dios. Muchas veces actuamos y vivimos y nuestra actitud no refleja aquel que decimos entender o conocer. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede cuando usted y yo no hemos sido transformados. Y por eso el segundo punto era entender para ser transformados.
De ahí aparece un texto bíblico en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, donde Dios nos dice que de la única manera que podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad?, que es nuestro culto racional, es renovando el entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, tenemos que entender para poder ser transformados, porque de otra manera realmente estamos siendo formados por el mundo. Y la Biblia dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo o a este presente estado de cosas. Hoy, si Dios lo permite, vamos a hablar la tercera parte de este mensaje, donde hablaremos de que necesitamos ser transformados para glorificar a Dios. Así que las cosas que necesitamos para conocer el carácter de Dios, primero es creer para entender. Segundo, entender para ser transformados. Y tercero, ser transformados para poder glorificar a Dios. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias porque nos permites estar aquí y aprender de tu palabra. Y te pido que abras el entendimiento mío y de mis hermanos y nos capacites para entender, pero primero para creer tus palabras, luego para entender tus palabras. Y pedimos la transformación que tu Espíritu hace en nosotros por medio de tu palabra, porque tu mismísima palabra dice que esta es la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. No en nadie más, sino en nosotros los creyentes. La palabra tuya es vida para los que confían en tu nombre, pero también será juicio para los que te menosprecian, para los que te rechazan, para los que no te respetan. Por eso te pedimos que nos enseñes a respetarte, a amarte, a temerte, a servirte con tesón, con fervor y con celo. Guárdanos de caer en el estado de aquella iglesia que tú mencionaste en Apocalipsis, llamada la Odisea, que tenían nombre de que vivían y se creían hasta ricos, pero según tu visión eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos. Y tú les mandaste a comprar de ti vestiduras, poner medicina en sus ojos y arrepentirse de donde habían caído. Guárdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para glorificar a Dios como Él se merece, ¿qué necesitamos? Esa es la pregunta. Para que tú y yo podamos glorificar a Dios como Él se merece, ¿qué usted y yo necesitamos? Usted y yo necesitamos un concepto de Dios alto. Un concepto de Dios grande. Usted no puede glorificar a Dios ni darle la gloria de vida a su nombre si usted le menosprecia, le tiene en poco valor, si usted lo disminuye, si usted lo iguala a su persona como si Él fuera lo mismo que tú. ¿Ve? Cuando nosotros disminuimos a Dios y lo ponemos a nuestro nivel, nosotros estamos menospreciando su valor. Nadie en el cielo hace eso. Y ningún verdadero creyente debe hacer eso. ¿Ve? Por lo tanto, necesitamos un alto concepto de Dios. Un concepto de Dios alto y sublime. Como dice la Biblia. Un concepto de Dios, de un Dios 3 veces santo. De un Dios diferente. De un Dios que se sintió tan ofendido por el pecado del hombre que clavó a su Hijo en la cruz antes de pasar por alto nuestros pecados. Esa es la parte que no vemos. A veces presentamos la escena como algo muy bonito. Pero lo que sucedió en la cruz fue algo horrible. Fue un asesinato, ¿verdad? Fue un asesinato de un verdadero justo. Pero nos muestra también la santidad de Dios, porque nos muestra
aborrecibles ante Dios nuestras ofensas, nuestros menosprecios, nuestros pecados, nuestros rechazos a su persona. Así que tú y yo necesitamos un concepto correcto de Dios para vivir a la altura del Evangelio, porque si entendemos esto, vamos a valorar el sacrificio de Jesús. Si usted no entiende la justicia de Dios, la santidad de Dios, la altura, la subliminidad de Dios, usted va a menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como si fuera cualquier otro hombre. Y usted pagará el precio por ese desprecio. Queremos vivir a la altura del Evangelio. Queremos vivir de una manera que honre al Creador, que también es el Redentor. Entonces tenemos que tener un concepto correcto de Dios. Una vida de obediencia continua necesita el concepto correcto de Dios. Voy a repetir eso, grábelo en su mente. Una vida de obediencia continua. O sea, para ser motivados para obedecer, necesitamos, es esencial, es vital tener un concepto correcto de Dios, de su gloria, de su majestad, de su santidad. ¿Por qué vivimos en un tiempo donde las iglesias menosprecian a Dios en su adoración, en sus acciones, en su manera de pensar? ¿Por qué el pueblo de Israel menospreció y rechazó muchas veces a Dios a través de las Escrituras? Porque no tenían un concepto correcto de Dios y lo igualaban a los dioses falsos de las naciones. No había temor de Dios delante de sus ojos. Pero esto no debe ser así en aquellos que han recibido la promesa del Espíritu. Cuando tú llegas a conocer a Él como Él se revela, tú comienzas a amarlo. Así que la revelación de las Escrituras tiene que ver con el amor de Dios. La redención y la creación tienen que ver con el amor de Dios. La salvación tiene que ver con una relación de amor con Dios. Y cuando tú llegas a conocer a Dios, tal y como Él se presenta, en su majestad, en su gloria, en su justicia, y llegas a valorar todo lo que Él hace y ha hecho, tú llegas a aprender a amarlo. Cuando lo amas por lo que Él es, ¿qué es lo que naturalmente debe salir de ti? Obediencia. Cuando tú amas a Dios, lo que sale de ti es obediencia. ¿Qué enseñó Jesucristo en Juan 14:21? Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A veces yo le pregunto a las personas: ¿amas tú a Jesús? No, es que yo amo a Jesús. ¿Tus palabras le honran? ¿Tus acciones son consonantes con tu confesión? ¿Son consonas o parean con tu confesión? ¿Tu estilo de vida es un continuo rechazo o es un estilo de vida que manifiesta esa cercanía con Dios? ¿Tus prácticas verdaderamente le honramos? A veces en las clases de consejería que yo doy, menciono estas cosas y las personas vienen y dicen: pero es que yo soy bueno. Yo no hago nada malo. Y cuando comienzo a pasarlo por las Escrituras y ellos comienzan a verse a sí mismos a través de la verdad, algunos comienzan hasta a llorar y otros a temer. Porque se han dado cuenta que en su vida cristiana no han hecho más que menospreciar a Dios de continuo.
Hubo una persona que me dijo, pastor, yo vengo aquí a recibir cantazos. Y yo le dije, sin embargo, sigue viniendo. ¿Por qué? Porque mejor es sanarte con la verdad que darte un sobo con el ungüento de la mentira. Uno cubre tu pecado, pero no trata, ¿qué? La enfermedad. Un buen médico descubre la enfermedad, raspa la contaminación y luego pasa el ungüento sanador. Las dos cosas son necesarias. La Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero muchas veces no queremos pasar por ese tratamiento. Y hasta que no pasemos por ese tratamiento, nunca, nunca, nunca seremos sanos. Nunca. Quedaremos infectados de por vida porque no queremos pasar por el tratamiento doloroso para obtener ¿qué? Sanidad. Cuando tú obedeces a Dios como Él quiere, empiezas a glorificarlo como Él merece. Escucha esto. Cuando tú le obedeces a Él como Él quiere, tú le glorificas como Él merece. En una predicación anterior, Excel dijo que una obediencia postergada no era otra cosa que desobediencia. Y una obediencia que no es conforme a la voluntad de Dios, también es desobediencia, como lo hizo Saúl, ¿se acuerdan? ¿Él hizo lo que se le mandó? No. Y hubo un precio que pagar. Voy a repetir esta frase, grábala en tu mente, átala en tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Cuando tú le obedeces como Él quiere, no como tú quieres, no como tú deseas, no como tú piensas, no como tú sientes, sino como Él quiere, empiezas a glorificarlo como Él merece. Pero todo comienza, ¿sabe con qué? Con el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a obedecerlo como Él quiere si tú no le conoces? Y el conocimiento de Dios no es información para la mente, tan solo. Es información que transforma para glorificar. Es experiencia diaria con Dios. Es trato directo con el Padre, con el Hijo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Es intimidad. Es presencia. Es búsqueda. Es fuego. Dios sabe cuán importante y esencial es que tú y yo le conozcamos. Dios lo sabe. El que parece que muchas veces no lo sabe es el pueblo de Dios a través de la tierra. Mira lo que Dios dice y piensa acerca de lo importante que es su conocimiento para ti. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24, el Señor dice por medio del profeta: Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Así dice, ¿quién? Jehová. No es cualquiera el que está hablando. No se alabe el sabio en su sabiduría. Oye, porque está la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto. Y Dios te está diciendo, tú no pienses ni te alabes por lo que tú dices, que tú sabes o conoces. Ni en su valentía se alabe el valiente. No te creas que tú eres el macharrán o Wonder Woman. No pienses que tú eres lo más valiente por ti mismo.
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme. ¿Se acuerdan? ¿Por qué necesitamos entender? Necesitamos entender para ser transformados. Lo estamos diciendo, necesitamos entender para ser transformados. Y Dios dice, tú quieres tener una razón de alabanza, procura entenderme y conocerme. ¿Ve lo que Dios dice? Es importante que tú y yo creamos para entender, entendamos para ser transformados, porque es vital según Dios para ti y para mí. Procura entenderme y conocerme. ¿Qué es lo que quiero que conozcas de mí? Que yo soy Yahweh, Jehová, el que existo por mí mismo, la constante, la razón, el antes, ahora y siempre. Conóceme en mi carácter. Él dice, yo hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra. Estas son las cosas que yo quiero. Y vuelvo a repetir, dice Jehová. Para Dios es esencial y para ti es esencial entender el carácter de Dios. De otra manera, tú estás en la peor de las condiciones. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿de qué nos convence? De pecado. Y ahí dice que también nos convence ¿de qué? De justicia y de juicio. Y cuando la Biblia nos habla del reino de Dios, dice que los pilares que sostienen el reino de Dios son la justicia y el juicio. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y Dios quiere que tú le conozcas como un Dios que hace juicio y discierne las cosas. La Biblia le llama a aquel que tiene ojos como llama de fuego, pero también como un Dios que es justo. Él ama la justicia y la rectitud. Tienes que conocerlo, porque si tú no la amas, nunca vas a poder obedecer como Él se lo merece. La voluntad de Dios entonces es que tú y yo le conozcamos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué quiere Dios que tú y yo le conozcamos? Nota esto, la voluntad de Dios es que le conozcamos. Pero ¿por qué quiere Dios que tú y yo le conozcamos? Porque tu conocimiento de Él afectará toda tu existencia. Si le llegas a conocer, tu vida cambiará. Y si mi vida no tiene cambios, la respuesta es obvia. No le conoces. Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. Echamos fuera demonios. Profetizamos. De cierto digo que yo no los conozco a ustedes. Oye, y si el Señor dice que no te conoce, significa que tú tampoco lo conoces a Él. Que tal vez has oído de Él, que tal vez sabes las cosas acerca de Él, pero no hay una intimidad, un conocimiento experiencial entre ambos. No hay una relación. Es pura palabra. Son profesiones sin sustancia. Un árbol de higuera con hojas sin fruto. El conocimiento de Dios es transformador. Lo que me lleva a una segunda pregunta. ¿De qué depende el sentido de satisfacción en los creyentes? ¿De qué depende el sentido de satisfacción en el creyente? El sentido de satisfacción con el que vives a mayor o menor grado dependerá de tu conocimiento de Dios. Si lo conoces, estarás satisfecho. Si lo conoces, tu hambre será saciada. Sí, estarás satisfecho y tu sed ya no tendrás sed si lo conoces. Entonces tú te analizas a ti mismo.
estoy sediento y hambriento y no he satisfecho mi hambre, es que no estás continuamente yendo a la persona que puede llenar ¿qué? Tu necesidad, sino que estás contando con recursos almacenados porque crees que eso es suficiente para relacionarte con Dios, pero eso no es otra cosa que un menosprecio de Dios, porque estás diciéndole, yo quiero lo que tú me das, yo no quiero lo que tú eres. Yo quiero lo que tú me puedes dar, Dios, pero yo no quiero lo que tú eres como persona. Eso dice mucho. ¿Cómo usted se sentiría si su hijo le dice, mami, a mí lo único que me interesa es lo que tú me das, o papi, pero tú realmente no me importas para nada? Los padres y las madres aquí, ¿cómo se sentirían así? Para mí, tú eres un banco al cual yo voy cuando tengo necesidad. Pero nada más. Mi vida es mía y hago lo que quiero con mi vida. Dame la parte de la herencia que me corresponde y vete a Playa Pájaro. Allí a La Mona. ¿Qué actitud es esa? Eso se llama menospreciar ¿a quién? Al Padre. Muchas veces nosotros, con nuestras acciones, omisiones, reacciones y pensamientos, hacemos eso. ¿Cómo se debe sentir el Padre con nosotros? ¿Ustedes no se han dado cuenta que aquí se le toca mucho la llaga a todo el mundo? Incluyéndome. La manera como amas a tu prójimo dependerá de tu conocimiento de Dios. La manera como un pastor pastorea a las ovejas dependerá de su conocimiento de Dios. La manera como crías a tu hijo o a tu hija dependerá de tu conocimiento de Dios. No lo criarás para la gloria de Dios ni para conformarse a su imagen si no conoces a Dios. Sino que lo criarás como mejor te parece y lo encaminarás a la senda de la destrucción. Muchas veces pensamos que es suficiente traer los nenes a la iglesia, pero lo más importante es modelarle el conocimiento de Dios. Yo conozco el carácter de Dios, yo quiero honrar a Dios y estoy en casa y tus nenes o tus nenas ven eso. Y luego vienes aquí y puedes hacer un show. Pero ellos saben, ellos ven. La manera en cómo amas a tu esposo o a tu esposa dependerá de quién? De tu conocimiento de Dios. Cuando no amamos a nuestros esposos o nuestra esposa como debemos, es porque no estamos conociendo a quién. Al que diseñó esto del matrimonio. No conocemos su carácter. No conocemos lo que él piensa al respecto de cómo hablamos o nuestras actitudes o nuestras acciones. Porque cuando tú le conoces, tú quieres agradarlo y hacer las cosas como a él le gusta porque él se lo merece. La manera como eliges tus entretenimientos también depende del conocimiento de Dios. La manera en que eliges a tu pareja. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué fue lo que te motivó a ello? La mayoría de las personas se casan porque están verdes. ¿Sabe? Algunos porque no se aguantan más. Otros porque para cumplir. Otros por rutina porque es lo que se espera. Pero cuando tú te casas, ¿fue el conocimiento de Dios lo que te impulsó? Y lo que te mantendrá unido a tu pareja también será
¿El conocimiento de quién? De Dios, porque estar casado no es fácil. ¿Cuántos aquí piensan que estar casado es fácil? Déjame ver los rostros, a ver si veo a alguien. ¿No hay un recién casado por ahí? Sí, porque ellos son los que ignoran. La Biblia dice que el que se casa tendrá, ¿qué dice? Problemas. Y por una razón, porque son dos seres egoístas que no conocen a Dios como debieran conocerlo y comienzan a luchar para agradarse a sí mismos y obtener lo que les complace. Y si esa es la actitud, ¿cómo termina eso? Termina mal. Porque lo que los envolvió en la relación no fue el conocimiento de Dios. Yo sé el dolor que causa la separación. También sé lo doloroso que es cuando la visión de Dios no es igual. Cuando hay yugo desigual. Y Dios, porque nos ama, nos dice, no haráis yugo desigual con el impío. Porque nos ama. Ese es su carácter. No comas del fruto. ¿Por qué? Es que te odio. No. Es que te amo. Pero nosotros somos sutilmente engañados creyendo que va a haber un beneficio en desobedecerle, en hacer las cosas a nuestra manera. Pero al final la serpiente morderá y su veneno correrá por todo tu cuerpo. Correrá a tu familia, irá a tu casa y a los tuyos, porque Él quiere acabar con todo en tu vida. Medita en estas cosas, amado hermano. Cada uno de nosotros vive a la altura del conocimiento que tiene de Dios. Un hombre o una mujer piadoso conoce a su Dios y conoce sus caminos. Y cuando digo piadoso, para los que no saben lo que significa piadoso, significa un devoto, un fervoroso. Alguien que está por Dios con todo lo que es. Cuando no le conocemos, es cuando la carne se entrega a sus deseos, sobre todo de manera prolongada. Escuche bien, no le conocemos cuando la carne, nuestra naturaleza, nos lleva a entregarnos a nuestros deseos de manera prolongada. Es una evidencia de que no le conocemos ni que le tememos. ¿Qué sucede cuando no conocemos a Dios? Nos entregamos a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Seguimos la voz de la serpiente. Corremos la carrera de este mundo. Nos vamos detrás de la fama, de la fortuna. Y en el caso de los hombres, de las féminas. Y en el caso de las mujeres, de ciertos hombres. Ponemos a estas personas antes que a Dios. Y vemos también que en un mundo caído hay hombres que se van detrás de hombres y mujeres que se van detrás de mujeres, distorsionando el mensaje. Y algunos que ya están más pervertidos detrás de animales o hasta de muertos. Zoofilia, necrofilia. Sacan los cuerpos de la morgue o del sepulcro y hacen cosas indebidas con cuerpos de muerte, porque su mente cauterizada por el pecado tiene lo que se conoce como una mente depravada. La palabra que se usa en griego es aselgeia. Es cuando el fuego une dos piezas
y ya esa pieza que está unida por el fuego se daña de tal manera que si la separa se rompe, pero ya no sirve más para nada. Y por eso es que alguien que trabaja con el metal tiene que cortar esa parte y sustituir eso con otra pieza. Esto es un riesgo, hermanos. Dios nos guarde. ¿Sabes? Nadie tiene el poder para controlar los impulsos de la carne por sí mismo. Lograr el control requiere la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y un conocimiento cercano de Dios que es capaz de incendiar nuestra pasión por Él. Porque obedecer a Dios se trata de pasión y amor por Él, como leímos en el texto pasado, acerca de los que le aman. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, fíjense que es específico. Aquellos otros también no. Ese es el que me ama. Como consecuencia, cuando no tenemos el conocimiento de Dios o cuando no le conocemos como debiéramos, le conocemos un poquito, ¿qué pasa? Caemos fácilmente ante las tentaciones. Pero cuando tenemos conocimiento de Dios, las pasiones se van debilitando. Cuando conocemos su carácter y Él entra a nosotros y trabaja en nosotros y nuestro concepto de Él crece, nuestro deseo por amarle y respetarle crece, las pasiones se debilitan. Las primeras líneas del libro de Génesis nos recuerdan la existencia indiscutible y transformadora del Dios creador, de aquel que se ha revelado en la creación, en la conciencia del hombre, en la vida de Jesús y que también se reveló a través de las Escrituras. Solo el conocimiento verdadero de Dios puede traer salvación. Y solo el conocimiento verdadero de Dios puede traer transformación. Adán y Eva murieron espiritualmente. Y tan pronto como pecaron y como consecuencia de su transgresión, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y estar fuera de la presencia de Dios nos incapacita y nos debilita. Tanto es así que Jesús dice, sin mí, tú no puedes hacer nada. La imagen de Dios es importante. Desde el momento en que ellos pecaron, tanto ellos como sus descendientes necesitarían a alguien que les devolviera la vida que habían perdido. La Biblia dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué habían perdido ellos? La vida y la luz. El sentido, el conocimiento, la capacidad. Lo perdieron, quedaron ciegos. Quedaron en oscuridad tenebrosa. Así que Él mismo, que les dio vida inicialmente, era el único que les podía, con su poder y autoridad, devolvérsela. Y por otro lado, aquellos que hemos vivido fuera del huerto, que jamás hemos tenido la oportunidad de estar en el huerto, jamás hemos conocido a Dios de la forma en que la primera pareja le conoció. Porque nosotros siempre hemos tenido el velo oscuro del pecado
confundiendo nuestros corazones y mente para acercarnos a Él. Pero la primera pareja en un momento dado no tuvo ese velo. La imagen de ese Dios quedó manchada. Y por consiguiente, desde entonces nuestra capacidad para conocer a Dios y ver todo lo demás, según la Biblia, quedó profundamente afectada. Desde entonces nosotros no hacemos más que ver caminos que nos parecen buenos. No somos buenos evaluando porque confiamos en nuestra propia versión, interpretación o manera de las cosas. Y terminamos, como dijo Jesús, ciegos guiando ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Por tanto, la mayor necesidad del ser humano en general es conocer a Dios, como venimos diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin Dios permaneceremos muertos en delitos y pecados. Lo dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Sin Dios, nuestra voluntad permanecerá esclavizada al pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26, dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Ve? Sin Dios permanecemos cautivos bajo el lazo del maligno. Por eso necesitamos conocer a Dios. Hay gente que cree que está libre, pero realmente son esclavos del pecado y del maligno. ¿Sabes? Necesitan conocer y experimentar el poder de Dios. Sin Dios y sin su obra, permaneceremos separados de Él. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vieron? Así que tenemos estas tres cosas. Sin Dios permanecemos muertos en delitos de pecado. Sin Dios permanecemos con la voluntad esclavizada al pecado. Sin Dios permanecemos separados. O sea, en un estado de muerte, porque la palabra muerte significa separación. Y entonces ahora vemos por qué hay tanto conflicto en las familias, en los trabajos, entre las naciones. ¿Por qué hay tanta guerra? Porque las pasiones y los deseos que batallan contra nuestra alma nos desvían, nos ciegan, nos ponen a pelear en contra de nosotros mismos y de nuestras familias. Y nos ciegan al verdadero enemigo. Le creemos al maligno y dudamos de Dios. Sugel Michelin dice que en muchas iglesias, en vez de llamarnos creyentes, nos deberíamos llamar dudantes. Porque dudamos de todo por las 5 razones que siempre repito aquí. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Me acordé que eso me lo mencionó mi esposa el otro día. Y lo había escuchado de un mensaje que él dio. Amados, dado a todo lo anterior,
el Dios creador también pasó a ser el Dios redentor. Y ahora vamos a empezar a concluir este mensaje. El Dios creador pasó a ser el Dios redentor. Por eso Jesús afirmó en Juan 14:16, y esta es la vida eterna. Porque en Él estaba la luz, y en Él estaba la vida. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Conocer el carácter de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en la plenitud de los tiempos, como dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4, vino la segunda persona de la Trinidad. El texto de nosotros dice, en el cumplimiento del tiempo. En el kairos de Dios, en griego. Se escribe en español kairos, se pronuncia kairos. En el cumplimiento del tiempo, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo y nos reveló el camino. Nos dijo la verdad y nos mostró la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Como el camino de regreso al Padre, como la verdad que nos haría libres de la esclavitud del pecado, y como la vida que se perdió en Génesis 3. La realidad es que antes de que Dios comenzara a crear, lo único que tenía vida era nuestro Dios trino, que tiene vida en sí mismo, quien dio existencia y da vida a todas las cosas. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, involucrados desde el mismo momento de la creación. El Espíritu, como dice en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y allí se nos deja saber que la tercera persona de la Trinidad, y nos habla de su participación en la creación. Y alguno dirá, pero es que ahí no dice que Él es Dios. Si tú no crees que Él es Dios y creador, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 5:3, la Biblia nos dice, en aquel pasaje donde Ananías y Zafira le mintieron, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a Pedro, diciendo, Pedro les dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4 nos dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, declarando que el Espíritu Santo es Dios. Por otro lado, también la Biblia revela que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, fue el agente de la creación. Y Juan lo revela en el Evangelio, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde dice, en el principio era el verbo o la palabra, el logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante ver que en Génesis, Juan comienza de una forma parecida, ¿verdad? En Génesis, Juan comienza de una forma parecida a Génesis. Juan usa la frase para referirse a Jesús como la persona que estuvo desde el principio con Dios y que al mismo tiempo era Dios. Para dejarnos ver que Dios formaba parte de la Trinidad que antes mencionamos
y que además fue la persona a través de quien y para quien todo fue creado, como leímos en Colosenses, en el primer mensaje que dimos de esta serie de 3 mensajes. Pero también vemos que Cristo afirmó que vino para revelar al Padre, pero también vino para dar a conocer al Espíritu. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículos del 8 al 14. Juan 14. Allí dice, en Juan 14, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ven, Jesucristo revela ¿a quién? Al Padre. Y en el capítulo 17 de ese mismo libro, si ustedes van unas páginas más adelante, en los versículos 25 al 28, la Biblia dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando recibimos el conocimiento de Dios, el amor de Dios mora ¿dónde? En nosotros y está en nosotros. Pero Jesús también viene a darnos a conocer su Espíritu. Vuelva al capítulo 14, versículos 15 en adelante del libro de Juan 14. Jesús hablando nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Voy a dejarlo hasta ahí. Déjame leer el 26. Donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que vemos cómo Jesús revela al Padre y cómo Jesús da a conocer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y voy a terminar con unas preguntas y quiero que prestes atención. ¿Conoces al Dios que se ha revelado desde el principio en la creación? ¿Conoces a Dios? Si el Señor
se parase delante de ti, te mirara a los ojos y te dijera, ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Cuál sería tu respuesta? Si no le conoces, necesitas llegar a conocerlo. Amigo que me escuchas, tanto en la iglesia como por las redes o que me escucharás, si no le conoces, si no lo has experimentado, no te estoy diciendo que es saber todo al respecto de Dios, eso es imposible, porque su entendimiento no hay quien la alcance, pero es tener una relación de comunión e intimidad real y diaria con Dios. Ese conocimiento es el que estamos hablando. Si no le conoces, necesitas llegar a conocerlo, porque de lo contrario, en el final de tus días, pasarás una eternidad profundamente dolorosa, separado de Dios, sin esperanza, sin Cristo y sin esperanza de cambiar tu realidad. Quedarás confirmado en esa separación de Dios para siempre. Y todo lo que Dios trae consigo, nunca más tú lo experimentarás. El amor te abandonará para siempre. Nunca más experimentarás tranquilidad, seguridad, paz, benignidad. Nunca más experimentarás el carácter de Dios, su bondad. Nunca más serás alguien que puede recibir su gracia. Permanecerás separado de Dios y de la gloria de su poder. Y no podrás decir, no, allí donde voy estaré con los míos y tendremos una fiesta, como dicen algunos. Porque allí nadie te amará. Nadie tendrá misericordia de ti. La misericordia se habrá acabado porque la hora de su juicio ha llegado. Y será su juicio justo. Y tú, amigo, que te encuentras en Batella y que me escuchas por las redes, hoy quedas inexcusable. Porque he hablado delante de Dios y de parte de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Debemos recordar las palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, o sea, permanece en él. Y aquí, en este texto, y termino con esta afirmación, esta oración, se hace un énfasis sobre la necesidad de vivir en obediencia, porque una vida de obediencia continua es evidencia de que verdaderamente le conoces. Si lo conoces, le amas. Si le amas, le obedeces. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre Santo, ayúdanos. Enséñanos a amarte, a conocerte, a amarte y a obedecerte. Como dice el cántico, amarte solo a ti y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Enséñanos a estar en tu presencia, delante de tu altar. Enséñanos a tener un corazón para ti.
Un corazón no soberbio, sino un corazón humilde, que tiemble ante tu presencia. Ayúdanos, Dios, y no nos dejes en oscuridad tenebrosa. Enséñanos a andar en la luz. Enséñanos a obedecer y a confiar en Jesús, que es la regla marcada para andar en la luz. Enséñanos a temerte y a respetarte, a valorarte. Guía nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también se haga en nuestras vidas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Perdónanos, Señor, y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. O como dice esta otra versión, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cantemos al Señor.